Durante 40 días, el silencio habló, y en ese silencio, incluso el Hijo de Dios fue tentado. Hay algo que nunca te contaron sobre la tentación, algo que cambiaría todo lo que crees saber sobre ti mismo. Porque la tentación no es solo una idea, no es solo un pensamiento pasajero, es una batalla, una guerra invisible que se libra cada segundo en el interior de cada alma humana. Y si incluso Jesús tuvo que enfrentarla, ¿qué te hace pensar que tú estás a salvo? Esta es la historia de Mateo, un hombre que creía que ya no había nada que pudiera salvarlo, un hombre que había perdido todo, incluso la fe. Pero lo que él no sabía es que su caída más profunda sería el comienzo de su verdadero despertar. Mateo tenía 42 años cuando dejó de creer. No fue un momento dramático. No hubo un grito de rabia contra el cielo. Simplemente dejó de sentir, como si algo dentro de él se hubiera apagado sin hacer ruido. Vivía en una ciudad que nunca dormía, rodeado de millones de personas, pero completamente solo. Trabajaba en una oficina gris, con luces fluorescentes que zumbaban todo el día. Despertaba, trabajaba, comía sin hambre, dormía sin descanso. Y repetía, una y otra vez, hasta que los días dejaron de tener nombre, hasta que las semanas se convirtieron en un borrón. Mateo había sido diferente una vez. Hace años, cuando era joven, soñaba. Creía en Dios. Iba a la iglesia con su madre. Oraba antes de dormir. Sentía algo cuando miraba el cielo estrellado. Algo que no tenía nombre, pero que llenaba su pecho de esperanza. Pero la vida tiene una forma cruel de romper los sueños. Primero, perdió a su madre. Cáncer. Rápido, doloroso, injusto. Él oró con lágrimas, con desesperación. Por favor, Dios, no te la lleves. Pero ella murió de todas formas, en una cama fría de hospital, mientras él sostenía su mano temblorosa. Y Dios guardó silencio. Después vino el divorcio. Su esposa lo dejó, no por otro hombre, no por dinero, simplemente porque ya no sentía nada por él. Mateo, es como vivir con un fantasma, le dijo la última vez que hablaron, y él no supo qué responder, porque sabía que tenía razón. Luego perdió su trabajo. Recortes de presupuesto. Nada personal, solo números en una hoja de cálculo. Y aunque encontró otro empleo, nunca fue lo mismo. Nunca volvió a importarle. Los años pasaron, y Mateo se convirtió en una sombra de sí mismo. Caminaba por las calles sin ver a nadie. Comía sin saborear. Dormía sin soñar. Y lo peor de todo, ya no sentía dolor. Solo, nada, un vacío frío y constante, como un agujero negro en el centro de su pecho. Había dejado de orar hacía mucho tiempo. ¿Por qué? ¿Para qué? Si Dios existía, claramente no le importaba. Y si no existía, entonces todo era aún peor, porque significaba que no había propósito, no había razón, solo caos y sufrimiento sin sentido. Mateo se sentaba en su departamento cada noche, con las luces apagadas, mirando por la ventana hacia la ciudad iluminada. Millones de luces, millones de vidas, todas corriendo hacia algún lugar. Pero él ya no corría, ya no caminaba, apenas respiraba. Una noche, mientras observaba la ciudad desde su ventana, se hizo una pregunta que llevaba años evitando. ¿Para qué sigo aquí? No fue dramático, no fue un grito, fue apenas un susurro, pero fue suficiente, porque en ese momento algo cambió. Mateo sintió algo que no había sentido en años. No esperanza, no fe, sino curiosidad, una curiosidad oscura. ¿Qué pasaría si simplemente dejara de existir? ¿Alguien lo notaría? ¿Alguien lloraría? ¿O el mundo seguiría girando como si nunca hubiera estado aquí? Esa pregunta lo persiguió durante días, durante semanas, hasta que una noche tomó una decisión. Era viernes por la noche. La ciudad rugía con vida. Luces de neón, risas lejanas, música que se filtraba desde bares y restaurantes. Pero Mateo caminaba en silencio, con las manos en los bolsillos, la cabeza baja. No sabía exactamente qué iba a hacer. Solo sabía que no podía seguir así. No más días vacíos. No más noches sin sentido. No más despertar con ese peso aplastante en el pecho. Llegó a un puente viejo que cruzaba el río. De noche estaba casi vacío. Solo el sonido del agua corriendo allá abajo, y el viento frío golpeando su rostro. Mateo se detuvo en el centro. Apoyó las manos en la baranda de metal, y miró hacia abajo. El agua era negra,
profunda, invisible en la oscuridad. Sería rápido, pensó. Solo un paso. Y todo terminaría. Cerró los ojos, respiró hondo, y por primera vez en años, sintió algo. No paz, no alivio, sino miedo, un miedo profundo y primitivo. Porque en el fondo, en algún lugar enterrado bajo todas las capas de dolor y vacío, todavía había algo pequeño, algo que susurraba. No lo hagas. Pero Mateo ignoró esa voz, porque ya había tomado la decisión. Subió un pie a la baranda. El metal estaba frío. Sus manos temblaban, no de miedo, sino de agotamiento, de rendición. Lo siento, mamá, susurró al viento. Ya no puedo más. Y entonces se impulsó. El mundo se inclinó. El viento golpeó su rostro con fuerza. Y por un segundo, un solo segundo, Mateo sintió algo parecido a la libertad. Pero solo duró un instante. Porque entonces todo se volvió negro. El dolor llegó después. No de inmediato. Primero fue solo silencio. Un silencio absoluto. Mateo no sabía si estaba vivo o muerto. No sentía su cuerpo. No veía nada. Solo oscuridad. Y silencio. Pero lentamente, muy lentamente, comenzó a escuchar algo. Un sonido distante. Como voces. Gritos. Llamen a una ambulancia. ¿Está vivo? Todavía respira. Las voces sonaban lejanas, como si vinieran de otro mundo. Mateo intentó abrir los ojos, pero no pudo. Intentó mover las manos, pero no respondieron. Y entonces, el dolor llegó, como una ola, brutal, implacable. Todo su cuerpo ardía, como si cada hueso, cada músculo, cada nervio estuviera gritando. Y luego, oscuridad otra vez. Cuando Mateo despertó, estaba en un hospital. Al menos, eso creía. Pero algo estaba mal. La habitación estaba demasiado silenciosa, demasiado blanca. No había máquinas, no había monitores, no había enfermeras. Solo blanco, un blanco infinito que se extendía en todas direcciones. Y él estaba de pie, no en una cama, de pie, sin dolor, sin heridas, como si nada hubiera pasado. ¿Dónde estoy?, susurró. Su voz sonó extraña, hueca, como si resonara en un espacio vacío. Estás entre dos mundos, Mateo. La voz vino de todas partes y de ninguna parte, profunda, cálida, pero con un peso que hizo que sus rodillas temblaran. Mateo giró, y lo vio, un hombre, de pie a unos metros de distancia, vestido con una túnica simple, de tela blanca y gastada. Su rostro era difícil de describir, no porque fuera extraño, sino porque era demasiado real, demasiado presente, como si cada línea, cada arruga, cada matiz de su expresión contuviera siglos de sabiduría y dolor. Sus ojos eran lo que más impactaba, profundos, oscuros como pozos antiguos, pero llenos de una luz que no venía de ninguna fuente visible. Y cuando te miraban, te veían, no solo tu rostro, no solo tu cuerpo, sino todo, cada pensamiento, cada mentira, cada herida, cada secreto. Mateo dio un paso atrás. ¿Quién eres? El hombre sonrió, una sonrisa triste, como si conociera el final de una historia que Mateo apenas estaba comenzando a entender. ¿Sabes quién soy, Mateo? Y en ese momento, Mateo lo supo, no porque alguien se lo dijera, no porque lo recordara, sino porque algo dentro de él, algo profundo y olvidado, reconoció esa presencia. Jesús, susurró, y sus piernas cedieron. Cayó de rodillas, no por reverencia, sino porque su cuerpo ya no podía sostenerse. Porque estar frente a esa presencia era como estar frente al sol. Abrumador, imposible de ignorar, imposible de negar. Jesús se acercó y se arrodilló frente a él, no como un rey, sino como un igual. Mateo, dijo suavemente, ¿por qué hiciste esto? Y en esa pregunta no había juicio, no había condena, solo dolor, como si cada vida perdida le doliera personalmente, como si cada alma rota le rompiera el corazón una y otra vez. Mateo no pudo responder, porque las palabras se le atascaron en la garganta, y en su lugar brotaron lágrimas, lágrimas que había estado conteniendo durante años, lágrimas que había enterrado bajo capas de rabia y vacío. Y lloró,
Lloró como nunca había llorado, con sollozos profundos que sacudían todo su cuerpo. Y Jesús solo lo sostuvo, en silencio, dejando que el dolor saliera, dejando que las heridas sangraran, porque sabía que antes de sanar, primero había que dejar salir el veneno. No supo cuánto tiempo pasó. Segundos, minutos, tal vez horas. El tiempo no parecía existir en ese lugar. Pero eventualmente, las lágrimas se detuvieron, y Mateo levantó la mirada. Jesús seguía ahí, sentado frente a él, con las piernas cruzadas, las manos apoyadas sobre las rodillas, como si tuviera todo el tiempo del mundo. ¿Por qué?, preguntó Mateo con voz ronca. ¿Por qué me salvaste? Porque tu historia aún no ha terminado, respondió Jesús. Pero yo no quiero seguir, dijo Mateo. No puedo, es demasiado. Lo sé. Esas dos palabras, tan simples, pero con tanto peso, porque no fueron dichas con indiferencia, sino con comprensión, como si realmente lo supiera. No lo entiendes, continuó Mateo. He perdido todo. Mi madre, mi esposa, mi trabajo, mi fe. No queda nada. Te quedas tú, dijo Jesús suavemente. Yo no soy suficiente. ¿Quién te dijo eso? Mateo se quedó en silencio, porque no sabía cómo responder. ¿Quién se lo había dicho? ¿Su exesposa? ¿La vida? ¿Él mismo? La tentación más grande del enemigo, dijo Jesús, no es hacerte pecar. Hizo una pausa, y sus ojos se clavaron en los de Mateo. Es hacerte creer que no vales nada, que eres un error, que estarías mejor muerto. Cada palabra cayó como un martillo, porque eran exactamente los pensamientos que Mateo había tenido durante años, las mismas mentiras que se había repetido una y otra vez, hasta creerlas. Pero eso es mentira, Mateo, continuó Jesús, porque si fueras un error, yo no estaría aquí. ¿Por qué estás aquí?, preguntó Mateo. ¿Por qué yo? Hay millones de personas sufriendo, personas mejores que yo, personas que realmente creen en ti. ¿Y crees que no estoy con ellos también? Mateo no supo qué decir. Mateo, dijo Jesús, no vine solo por los que creen. Vine por los que dudan, por los que sufren, por los que ya no pueden más. Vine por ti. No porque seas perfecto, sino porque eres amado. Esas palabras golpearon a Mateo como un puñetazo en el pecho, porque hacía tanto tiempo que nadie le decía eso. Hacía tanto tiempo que no se sentía amado, que había olvidado cómo se sentía. No me conoces, susurró Mateo. Si supieras las cosas que he hecho, las cosas que he pensado. Lo sé todo, Mateo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sé cada mentira que has dicho, continuó Jesús, cada persona que has lastimado, cada promesa que has roto. Sé de las noches que has pasado lleno de odio. Sé de las veces que le gritaste a Dios. Sé de las veces que deseaste no haber nacido. Cada palabra era una herida abierta. Cada frase, una verdad que Mateo había intentado enterrar. Y aún así, dijo Jesús, con una voz tan suave que era casi un susurro, te amo. No porque lo merezcas, sino porque esa es mi naturaleza. Amar lo roto, amar lo perdido, amar lo que el mundo desechado. Mateo sintió que algo dentro de él se quebraba, no de dolor, sino de alivio, como si durante años hubiera estado cargando un peso aplastante. Y finalmente, alguien le dijera que podía soltarlo. No sé cómo volver, dijo Mateo. No sé cómo vivir después de esto. Lo sé, respondió Jesús. Por eso te voy a mostrar algo. Se puso de pie y extendió su mano. Mateo la miró. Era una mano sencilla, con callos, con cicatrices, una mano de carpintero, una mano de hombre. Pero cuando la tomó, sintió algo que no había sentido en años. Esperanza. El mundo blanco comenzó a cambiar. Las paredes se desdibujaron, el piso se desvaneció, y de repente, Mateo estaba en otro lugar. Un desierto, árido, caliente. El sol golpeaba con fuerza. La arena se extendía hasta el horizonte. Sin vida, sin agua, sin sombra, y en medio de ese desierto, estaba Jesús, pero no el Jesús que había estado hablando con él. Este era diferente, más joven, con la ropa cubierta de polvo, los labios agrietados, el rostro demacrado por el hambre,
los ojos hundidos por la falta de sueño. ¿Dónde estamos?, preguntó Mateo. En el lugar donde todo comenzó, respondió la voz de Jesús, aunque Jesús del desierto no se movió. El lugar donde la batalla espiritual fue librada por primera vez. Mateo observó, y entonces vio algo moverse en el horizonte. Una figura, alta, delgada, oscura, caminaba hacia Jesús con pasos lentos, deliberados, y aunque Mateo no podía ver su rostro, sintió miedo, un miedo profundo y primitivo, como si cada célula de su cuerpo le gritara que huyera. ¿Quién es?, susurró. El enemigo, dijo la voz de Jesús. El tentador, el acusador, el que susurra mentiras en la oscuridad. La figura se detuvo frente a Jesús del desierto, y habló. Su voz era extrañamente hermosa, suave, persuasiva, como terciopelo sobre acero. Si eres el Hijo de Dios, dijo, convierte estas piedras en pan. Llevas 40 días sin comer. 40 días sufriendo. ¿Para qué? Un simple milagro y el hambre desaparecerá. Mateo esperó. El Jesús del desierto no respondió de inmediato. Miró las piedras a sus pies, pequeñas, redondas, del tamaño de panes. Mateo podía ver el hambre en sus ojos, el agotamiento, la tentación. Pero entonces Jesús habló. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Su voz era firme, sin vacilación. La figura oscura sonrió, y en esa sonrisa, Mateo vio algo terrible, porque no era una sonrisa de derrota, era una sonrisa de paciencia, como si dijera, esto apenas comienza. La escena cambió. Ahora estaban en lo alto de un templo. El viento soplaba con fuerza. Abajo, la ciudad se extendía como un tapiz de piedra y vida. La figura oscura estaba de pie junto a Jesús, más cerca esta vez, casi amistosa. Si eres el Hijo de Dios, dijo, lánzate abajo. Porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Imagina la escena, Jesús. Caes desde lo alto del templo, y los ángeles te salvan. Todos verán, todos creerán. No tendrás que sufrir, no tendrás que morir. Solo un salto, y el mundo entero sabrá quién eres. Mateo observó a Jesús, y por primera vez vio duda en sus ojos. No mucha, solo un destello, un segundo de vacilación, porque la oferta era tentadora. ¿No era ese su propósito? ¿Que la gente creyera? Pero entonces Jesús cerró los ojos, respiró hondo, y respondió, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. La figura oscura retrocedió un paso, y esta vez su sonrisa se desvaneció, porque sabía que esta era su última oportunidad. La escena cambió una vez más. Ahora estaban en lo alto de una montaña, tan alta que parecía tocar el cielo, y desde allí se podían ver todos los reinos del mundo, ciudades brillantes, imperios vastos, riquezas inimaginables, todo extendido como un banquete visual. La figura oscura extendió su mano. Todo esto es mío, dijo, y puedo dártelo. Todos los reinos, todo el poder, toda la gloria, sin cruz, sin dolor, sin muerte. Solo tienes que hacer una cosa. Hizo una pausa, y en esa pausa, Mateo sintió que el aire se volvía denso, pesado, como si el universo entero estuviera conteniendo la respiración. Arrodíllate, susurró la figura, y adórame. El silencio que siguió fue absoluto. Mateo miró a Jesús, y vio algo que nunca olvidaría. Vio rabia, una rabia santa, ardiente, pura. Los ojos de Jesús brillaban como fuego. Y cuando habló, su voz retumbó como un trueno. Vete, Satanás. Porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. La figura oscura retrocedió, y por primera vez, Mateo vio miedo en sus ojos, porque sabía que había perdido, no porque Jesús fuera más fuerte, sino porque había elegido la verdad sobre la mentira, el sacrificio sobre la comodidad, el amor sobre el poder. Y esa elección cambió todo. La escena se desvaneció, y Mateo estaba de vuelta en el lugar blanco, con Jesús a su lado, el Jesús que conocía. ¿Por qué me mostraste esto?, preguntó Mateo.
Porque necesitas entender algo, respondió Jesús. La tentación no es solo tuya, es de todos. Incluso yo fui tentado. Pero la tentación no es el pecado. El pecado es rendirse a ella. Y cada día, Mateo, tú enfrentas las mismas batallas. No en un desierto, no en un templo, sino en tu mente, en tu corazón, en tus decisiones. Hizo una pausa. El enemigo te susurró, no vales nada. Esa fue su primera tentación. Luego te dijo, pon a prueba a Dios. Si realmente te ama, que te salve ahora. Esa fue su segunda tentación. Y finalmente te ofreció una salida fácil. Termina con todo. El dolor desaparecerá. Esa fue su tercera tentación. Pero todas eran mentiras, Mateo. Porque tu valor no depende de lo que sientes. Porque Dios no necesita ser puesto a prueba. Y porque el dolor tiene propósito. Mateo sintió que las lágrimas volvían. Pero estas eran diferentes. No de desesperación, sino de comprensión. ¿Qué hago ahora?, preguntó. Vives, respondió Jesús. Vives sabiendo que no estás solo. Que cada tentación que enfrentes ya la he enfrentado yo. Que cada dolor que sientas ya lo he sentido yo. Y que cuando caigas, porque caerás, yo estaré ahí para levantarte. No porque seas perfecto, sino porque eres mío. Mateo abrió los ojos. Esta vez de verdad. Las luces del hospital eran cegadoras. El sonido de las máquinas ensordecedor. Y el dolor era real. Todo su cuerpo ardía. Costillas rotas. Pulmón colapsado. Múltiples fracturas. Pero estaba vivo. Una enfermera entró corriendo. «Doctor», despertó. Hubo un torbellino de actividad. Doctores, enfermeras, luces, preguntas. Pero Mateo apenas los escuchaba, porque seguía pensando en Jesús, en sus palabras, en su presencia, en la batalla que había visto en el desierto. «Señor», dijo uno de los doctores, «tuvo mucha suerte. Cayó al agua desde 12 metros. Por algún milagro, sobrevivió». Mateo sonrió débilmente. «No fue suerte», susurró. El doctor no entendió, pero no importaba, porque Mateo sabía la verdad. Las siguientes semanas fueron difíciles. La recuperación fue lenta, dolorosa. Hubo días en que Mateo se preguntó si valía la pena. Días en que el vacío amenazaba con regresar. Días en que la tentación volvía a susurrar. «No vas a lograrlo. Esto es demasiado difícil». Sería más fácil rendirse. Pero cada vez que esas voces llegaban, Mateo recordaba el desierto, recordaba a Jesús, recordaba que la tentación no era el fin, era solo una batalla, y las batallas se pueden ganar, no siempre fácilmente, no siempre rápido, pero se pueden ganar. Comenzó a orar de nuevo, no oraciones largas, no oraciones elocuentes, solo conversaciones. «Jesús, hoy fue difícil. Jesús, necesito ayuda. Jesús, gracias por estar aquí». Y poco a poco, algo comenzó a cambiar, no de forma dramática, no como en las películas, sino lentamente, como una planta que crece, tan despacio que apenas se nota, pero creciendo de todas formas. Mateo consiguió un nuevo trabajo, nada elegante, un almacén, trabajo físico, pero honesto, y por primera vez en años. Le gustó, porque le daba propósito, le daba algo que hacer, algo por lo que levantarse cada mañana. Comenzó a asistir a una pequeña iglesia cerca de su departamento. Al principio se sentó en la última fila, sin hablar con nadie, solo escuchando, pero con el tiempo comenzó a participar, a ayudar, a conectar, y descubrió algo sorprendente. No estaba solo, había otros como él, personas rotas, personas que habían perdido la fe, personas que habían pensado en rendirse, y todos estaban ahí, buscando lo mismo que él, esperanza. Un año después del accidente, Mateo estaba de pie en el mismo puente, pero esta vez era diferente. No estaba solo, había traído flores, rosas blancas, y las dejó en la baranda, no por él, sino por todos los que no habían tenido la oportunidad que él tuvo, por todos los que habían saltado, y no habían vuelto. «No sé por qué yo fui salvado», susurró al viento. «No sé por qué se me dio otra oportunidad.
pero prometo no desperdiciarla. Cerró los ojos, y por primera vez en años, sintió paz, no porque todo estuviera resuelto, no porque ya no tuviera problemas, sino porque sabía algo que antes no sabía, que no estaba solo, que nunca había estado solo, y que incluso en los momentos más oscuros, cuando la tentación era más fuerte, cuando el vacío parecía infinito, Jesús estaba ahí, no juzgando, no condenando, sino esperando, con los brazos abiertos, listo para sostener a cualquiera que cayera, listo para levantar a cualquiera que se rindiera, listo para amar a cualquiera que se sintiera indigno. Mateo comenzó a compartir su historia, no en grandes escenarios, no en conferencias, sino en conversaciones, con compañeros de trabajo, con personas en la iglesia, con extraños en cafeterías. Cada vez que veía a alguien con esa mirada que él solía tener, de vacío, de desesperación, de rendición, se acercaba y hablaba. «Sé cómo te sientes», decía. «Yo estuve ahí. Y quiero que sepas algo. No estás solo». Y muchas veces, esas simples palabras eran suficientes, no para resolver todo, no para borrar el dolor, pero para plantar una semilla, una pequeña semilla de esperanza, que con el tiempo podría crecer. Años después, Mateo recibió una carta, de una mujer que nunca había conocido. La carta decía: «Querido Mateo, no sé si recuerdas aquella tarde en la cafetería. Yo estaba sentada sola, llorando, y tú te acercaste, y me hablaste. Me dijiste que no estaba sola, que había esperanza. Esa noche, yo había planeado terminar con mi vida, pero tus palabras me detuvieron. No sé cómo explicarlo, pero sentí que Dios te había enviado. Quiero que sepas que hoy, 5 años después, estoy viva, estoy bien». Y todo comenzó con esa conversación. Gracias. Gracias por no ignorarme. Gracias por compartir tu historia. Gracias por ser la voz de Jesús cuando más la necesitaba. Con amor y gratitud, Elena. Mateo leyó la carta 3 veces y lloró, no de tristeza, sino de gratitud, porque ahora entendía. Entendía porque había sido salvado. No era por él, era por Elena y por todos los que vendrían después, porque a veces todo lo que alguien necesita es escuchar una voz que les diga: «No estás solo. Hay esperanza. Y tu historia no ha terminado». Mateo nunca se volvió perfecto. Hubo días malos, días en que la tentación volvía, días en que el vacío intentaba regresar, días en que las viejas voces susurraban: «No eres suficiente. No estás haciendo suficiente. Nunca serás libre». Pero ahora, Mateo sabía qué hacer. Oraba, buscaba ayuda, hablaba con otros, y recordaba el desierto, recordaba a Jesús enfrentando la tentación, y se decía a sí mismo: «Si él pudo resistir, yo también puedo». Porque la tentación no es el fin, es solo una batalla, y las batallas se pueden ganar. No siempre en el primer intento, no siempre fácilmente, pero se pueden ganar, un día a la vez, una decisión a la vez, una oración a la vez. Hay una pregunta que Mateo se hace cada mañana, una pregunta que aprendió de Jesús. No es: ¿seré tentado hoy? Porque la respuesta es siempre sí. La pregunta es: ¿cómo responderé? Y esa pregunta cambia todo, porque la vida no se trata de evitar la tentación. Se trata de elegir la verdad cuando llega la mentira, elegir el amor cuando llega el odio, elegir la esperanza cuando llega la desesperación. Y cada vez que elegimos correctamente, ganamos una batalla, pequeña, invisible, pero real. Y esas pequeñas victorias, con el tiempo, se convierten en algo más grande. Se convierten en una vida de propósito, una vida de significado, una vida de fe. Mateo ahora tiene 50 años. Ha pasado casi una década desde aquella noche en el puente. Y aunque su vida no es perfecta, es suya, y es buena. Sigue trabajando en el almacén, sigue asistiendo a la pequeña iglesia, sigue compartiendo su historia. Y cada noche, antes de dormir, ora, no oraciones complicadas, solo una conversación. «Jesús, gracias por hoy. Gracias por darme otra oportunidad. Gracias por no rendirte conmigo. Ayúdame a hacer lo mismo. Ayúdame a no rendirme. Ni conmigo,
ni con otros, porque si tú no te rindes con nosotros, nosotros no deberíamos rendirnos. Y en la quietud de la noche, Mateo siente algo, no una voz audible, no una visión, sino una presencia, cálida, constante, fiel, y sabe que no está solo. Nunca lo ha estado, y nunca lo estará. Esta es la verdad que Mateo descubrió, una verdad que cambió todo. La tentación no es solo algo que sucede, es una batalla espiritual, real, constante, inevitable, pero no estamos solos en ella. Jesús enfrentó cada tentación que nosotros enfrentamos. El hambre, la duda, el miedo, el dolor, la soledad, y Él venció, no para mostrarnos cuán débiles somos, sino para mostrarnos que es posible, que la victoria es real, que la esperanza no es una ilusión, y que el amor, el verdadero amor, nunca se rinde, ni siquiera cuando nosotros nos rendimos. Así que si hoy te sientes como Mateo se sintió, si el vacío parece infinito, si la tentación parece insuperable, si crees que no hay esperanza, quiero que sepas algo que Mateo aprendió de la forma más difícil. No estás solo, tu historia no ha terminado, y hay alguien que te conoce, que te ve, que te ama, no porque seas perfecto, sino porque eres tú, y ese alguien ya enfrentó tus batallas, ya sintió tu dolor, ya venció tus tentaciones, y está esperando, no con juicio, no con condena, sino con brazos abiertos, listo para sostener, listo para sanar, listo para darte la fuerza que necesitas para seguir adelante, un día a la vez, una decisión a la vez, una batalla a la vez, porque la tentación puede ser poderosa, pero el amor, el verdadero amor, es más fuerte, siempre lo ha sido, y siempre lo será. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. 1 Corintios 10 y 13.